Muy buenas tardes, amigos del comercio. Mm, mm, mm. Muy buenas tardes, amigos del comercio. Estamos en la transmisión que vamos a realizar con tres jóvenes estudiantes de tres universidades. Estamos con Nicolás Jacobs, estudiante de la Universidad Católica, Marcia Vergara, estudiante de la UPC, y Miguel Carrasco, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo que queremos es saber qué impresión tienen sobre el debate que organizamos anoche entre 5 candidatos presidenciales. Nos interesa tener una voz de jóvenes que, como ustedes sabrán, han sido protagonistas de las marchas que hemos visto en noviembre del año pasado. Igual son jóvenes que por primera vez votarán por un candidato presidencial, así que nos importa bastante saber cómo ven a los candidatos, qué cosa les convence, qué cosa no les convence. Yo soy Jonathan Castro, periodista del área de política de este diario, y voy a moderar este debate, ¿no? Esta mesa. Digamos, no queremos que sea una competencia, sino un intercambio de ideas entre estos estudiantes. Primero, Nicolás, ¿cuál ha sido tu impresión general de este debate? ¿Qué te ha parecido? Digamos, dinos si es que te ha parecido que alguien se ha desempeñado mejor, ha habido un ganador, un perdedor. Cuéntanos cuál es tu mirada. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Jonathan, por tu invitación y por dar ese espacio a los jóvenes para dar sus opiniones, ¿no? Creo que es un debate importante, ¿no? Tomando en cuenta que falta tan poco para las elecciones. Creo que es una buena oportunidad para que los candidatos comuniquen sus propuestas y un poco ver cómo interactúan entre ellos, ¿no? Cómo se alinean o cómo se enfrentan entre ellos. Eh, en, Me es difícil determinar un ganador, creo, pero si tuviera que decir quiénes se han desempeñado peor, creo que elegiría a Urresti en primer lugar, porque me parece que se entrampó mucho en la crítica a los otros candidatos, muchas veces vacía, y creo que eso le quitó un poco de espacio para presentar sus propuestas, más que nada al final, ¿no? Y también diría que el Lescano, como a la mitad del debate, también un poco eh, tuvo unas intervenciones un poco vacías en contenido de propuestas, en especial en el bloque de corrupción, en el cual más habló de qué es lo que él había hecho con respecto al combate a la corrupción y no tanto presentar sus propuestas, ¿no? Creo que eso sería lo que podría terminar y como te digo, me es difícil por ahora determinar quién ganó, ¿no? Tal vez sería entre esos tres candidatos que quedan. Claro, claro. Marcia, ¿cuál es tu primera impresión de lo que te deja este encuentro? Primero, buenas tardes. Y bueno, en mi opinión, el candidato George Forsyth fue el que tuvo mejores respuestas y planeamiento de las acciones a ejecutar en base a cada campo que se debatió el día de ayer. Es decir, tanto referente a las medidas inmediatas frente a la emergencia sanitaria, así como cómo enfrentar, pues, ¿no? La inseguridad ciudadana, asimismo la corrupción, dando siempre una respuesta clara, concisa a cada uno de los campos mencionados, ¿no? Siento una acotación importante que, a diferencia de los tres candidatos restantes, el señor Forsyth junto a Johnny Lescano fueron los únicos que respondieron de manera directa a su doctrina económica, la cual respondieron como socialdemocracia, demostrando, creo, esto de cierto modo seguridad en sus respuestas y que es muy importante transmitirlo para su público, ¿no? Ajá. Miguel, cuéntanos, ¿cuál ha sido para ti digamos, tu primera impresión? Bueno, sí, al igual que... Perdóname, Marcia, le pasaba la posta a Miguel. Después sigues ah, anotando digamos, tus otros comentarios. ok. Ya, buenas tardes a todos. Muchas gracias al equipo de producción del comercio por brindarnos este espacio para emitir nuestra opinión. En realidad, me resulta muy difícil establecer a algún ganador igualmente, porque yo considero que ha sido un debate regular. O sea, hay diversos factores que
que hicieron que los candidatos tuvieran muy poco tiempo para poder expresar sus propuestas y además sustentarlas. O sea, además, yo siento que fue un listado de propuestas que se fueron alargando incluso luego con las intervenciones, pero muy poco espacio se dio para que ellos puedan especificar cuáles son los plazos en los que se va a cumplir o si incluso si es factible, ¿no? En todo caso, yo resaltaría la participación de la candidata Verónica Mendoza por la pertinencia de sus propuestas y sus intervenciones en relación a los otros candidatos, ¿no? Me pareció que ella sí tocó temas que otros no, por ejemplo, la violencia de género en las instituciones policiales, en los órganos judiciales, y bueno, y también resaltó los hechos de noviembre, ¿no? Ella sí mencionó que existe una justicia por reparar, ¿no? En caso de las muertes de Inti y Brian, y bueno, y las muertes también en las protestas en el norte. No obstante, también percibo que existen deslices en toda su intervención. ¿Hubo deslices en su intervención? Sí, a mi parecer sí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, me parece que todavía resulta muy tímida para expresar su posición ideológica, ¿no? A nivel de economía. Es una pregunta que al menos ella omitió y que desde mi perspectiva puede ser un arma de doble filo. Vayamos por algunos candidatos. Digamos, quizás hagamos intervenciones quizás más cortas para que sea bastante fluido, ¿no? George Forsyth, Marcia destacaba que le parecía que fue el candidato que fue más conciso, más preciso en sus apreciaciones, ¿no? Sin embargo, creo que en la pregunta que le hizo el público sobre qué medidas tomar para mejorar la estructura del Estado, para que sea más eficiente para los más pobres, creo que su respuesta no fue muy completa, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, de su respuesta, Marcia? Después vamos con ustedes, chicos. Bueno, como mencionas, principalmente evadió algunas, más que todo las medidas de acción directas que tomaría, pero resalto que sí tomó, detalló, mejor dicho, concisamente lo que iba a hacer en su gobierno, ¿no? Cosa que los demás candidatos, como en este caso mencionó el compañero, Verónica Mendoza, se explayó un montón en sus planes, tanto como Plan Micaela, que es para las mujeres, Pensión Mujer, Plan Chamba. Entonces, esto le quitó también que pueda seguir detallando cada pregunta como en sí debía responderla. No creo que todos los candidatos han caído en este error, incluyendo al señor George Forsyth. ¿Te parece que hizo, digamos, listó cosas más que explicar y centrarse en algunas y decir Claro, cómo sí. las iba a hacer? Sí, todos los candidatos en sí. Que es un tema recurrente en los planes de gobierno. Miguel, cuéntanos, ¿qué opinas tú de la presentación de Forsyth? Bueno, mi opinión, o sea, yo he visto muy brevemente otras intervenciones de él en otros debates y diría que es el candidato que mejor, que ha mejorado, ¿no? en este último. Pero aún así me parece que ha sido un tanto insuficiente para estar a la altura de los demás. Yo lo siento más en automático, a veces incluso me dio la impresión de que estaba leyendo, ¿no? Siempre tengo la impresión de que comienza una idea, propone, pero luego la corta y ya está mencionando otra. Entonces, finalmente hace un listado de muchas propuestas y no termina por explicar cómo se va a realizar, ¿no? Nicolás, ¿tú qué opinas de la presentación de Forsyth? Bueno, en primer lugar, discreparía un poco con lo que mencionó Marcia de que él y Johnny Lescano fueron acertados al momento de definirse ideológicamente, porque, o sea, si mal no recuerdo, más que decir que pues, se orientaban a una socialdemocracia, mencionaron únicamente que tenían
La economía social de mercado. La economía social de mercado, ¿no? Y eso fue lo que repitieron tanto Forsyth, Lescano, Fujimori. Urresti dijo que no era de izquierda ni derecha, y tal vez la que se silenció fue Mendoza, ¿no? Me parece que optar por solo mencionar la economía social de mercado no necesariamente te posiciona en una doctrina política, ¿no? Y también coincido contigo, Jonathan, en que al momento de responder la pregunta acerca de la burocracia, fue insuficiente, ¿no? Porque únicamente mencionó este plan para destrabar los megaproyectos, ¿no? A través de su Ministerio de Infraestructura, pero creo que es importante tomar en cuenta que las trabas burocráticas están en muchos otros nodos del Estado, ¿no? Y no solo en la ejecución de estos megaproyectos, ¿no? Y creo que justamente es en estos espacios más cercanos al ciudadano en los cuales hay mayor igual urgencia que en las obras públicas para destrabar la burocracia. Claro, claro, ¿no? Me parece interesante los puntos que todos señalan. Quisiera pasar a otro candidato, digamos. Acaban de hablar de Johnny Lescano, un candidato que, digamos, actuó un poco diferente a los otros candidatos. Se les había puesto a todos la regla de que debían tener un fondo blanco, ¿no? Salir con una ropa que no sea del partido, y él, digamos, incumplió eso, pero, digamos, igual creo que no fue algo exagerado, ¿no? Nicolás, cuéntanos, digamos, ¿qué te pareció? Quisiera, digamos, que no solamente se centren en qué tan bien o mal respondió, sino también cómo creen que sus respuestas pueden influir en las personas, porque puede ser que una persona sea muy articulada al hablar y dé respuestas muy, muy buenas, pero eso no necesariamente va a calar en los votantes, porque a veces son respuestas que son articuladas pero complejas, ¿no? Empecemos contigo, Nicolás. Sí me parece que Johnny Lescano, como político de trayectoria, tiene una forma amigable de llegar al público, eso no lo niego. Sin embargo, algo que me sorprendió bastante de su intervención es que se centre bastante en su propia experiencia como candidato al Congreso, en este caso, ¿no? Y me sorprendió también que se deslinde tanto de Acción Popular, tomando en cuenta que es probablemente, además del fujimorismo, uno de los partidos que está en competencia que mayor reconocimiento tiene, ¿no? Mayor organización, podría decirse. Y a pesar de ello se centra básicamente en él como candidato, ¿no? Y no menciona tanto las labores como partido, como sí lo hicieron, me parece, Fujimori con el caso de Fuerza Popular, o Verónica Mendoza, más que conjuntos por el Perú, con los candidatos que están postulando junto a ella, ¿no? Uh-huh. Miguel, cuéntanos, ¿a ti qué tal te pareció Lescano? Hubo también algo que me parecería interesante que comenten sobre la pregunta que le hicieron del público sobre ¿por quién votan? ¿Por quién vota la gente que vota por Johnny Lescano? ¿Vota por Acción Popular, un partido que ha tenido conductas contradictorias, o vota por Johnny Lescano, digamos, prácticamente como un individuo solitario que en 19 años en el Congreso ha tenido una trayectoria, digamos, diferenciada de otros militantes de ese partido? Cuéntanos, Miguel. Claro, sí, a mí también me dio esa impresión, ¿no? De que él es prácticamente un candidato solitario, ¿no? O sea, por eso también enfatiza mucho en digamos, resucitar de alguna manera la imagen de Belaúnde y de Paniagua, ¿no? Para expresar cómo sería un posible gobierno, un gobierno suyo, ¿no? Durante todo el debate yo digo que él, o sea, él pudo sortear todas las preguntas respondiendo con algunas propuestas y todo, pero en esa última sección de las preguntas de los suscriptores, creo que es un grave error individualizar, ¿no? Individualizar el problema del golpe de Estado que hubo en noviembre y decir de que, bueno, fueron solamente congresistas de su bancada, pero que estuvieron en el Congreso y no los que lo acompañan, ¿no? Cuando vemos las noticias y esto es todo lo contrario. Entonces, por allí, él puede tener, digamos, una buena retórica para entender su mensaje, incluso alinearse un poco a muchos valores morales que muchos compartimos, pero se encuentra en una posición un poco complicada en realidad. Marcia, ¿a ti qué te pareció Lescano? Es un Bueno, candidato primero, que, digamos, varios han destacado esta capacidad que tiene para
tener sencillez en la forma de hablar, ¿no? Sí, bueno, como menciona, creo que igual es un error catalogarlo como si fuera individual, ya que siempre detrás del candidato está el partido político. Entonces, opino que más trata de vendernos esta imagen para limpiar lo que había pasado detrás, ¿no? Como menciona. Pero asimismo, como también mencionó algo de que la experiencia es lo que le otorga la confianza hacia el público, ¿no? Pero es una cualidad que ya hemos visto nos ha fallado a los peruanos en seguir votando por gente que tiene experiencia y a la vez también experiencia en corrupción. Entonces, no se trata del candidato joven o el candidato con mayores años, sino más bien de votar esta vez con conocimiento, ¿no? Ujú. Digamos, no te convence esta separación que él hace entre la persona y el partido. No, de todas maneras no. Ok, una persona que más bien se refirió más a su partido y durante toda su campaña se ha referido al legado de su partido, ¿no? Es Keiko Fujimori, ¿no? Que en esta oportunidad volvió a resaltar las propuestas de un gobierno de mano dura, ¿no? ¿Qué te pareció su intervención, Marcia? Bueno, me parece que en la mayoría de preguntas que se le realizó, siempre mencionaba lo que dices, lo de la mano dura para gobernar, pero sin duda creo que ya todos los peruanos sabemos, no podemos seguir votando por personas que han tenido procesos judiciales, ¿no? Entonces, también cómo podemos hablar de corrupción y que vamos a combatirla cuando tenemos ese tipo de candidatos, ¿no? En lo personal, eh, creo que la explicación de del plan de gobierno que piensa implantar no me convence y creo que los jóvenes tomarán sus decisiones, ¿no? Ajá. Importante esto de que los jóvenes van a verlo, porque precisamente se notan algunas diferencias entre, a la hora que uno ve el detalle de la encuesta, entre las tendencias del bloque de jóvenes de 18 a 25 años respecto a los otros grupos, ¿no? Nicolás, cuéntanos tú cómo viste a Keiko Fujimori. Eh, bueno, mi percepción es que Keiko en este debate ha estado mucho más moderada, por así decirlo, que en el último debate del CADE, por ejemplo, en el sentido de que me parece que, primero, que han habido menos ataques a Verónica Mendoza, que fue el caso del CADE, y además, a pesar de que continuó mencionando el tema de su eslogan de mano dura, en este caso no hizo alusión a su padre, ¿no? Como sí fue en el debate anterior y como así en otras presentaciones públicas, ¿no? Lo cual creo que es que representa una intención un poco de atraer al electorado un poco más moderado, ¿no? Y creo que es bastante estratégico tomando en cuenta la gran cantidad de antivoto que tiene, que en gran parte se explica por su relación con la dictadura de Alberto Fujimori, ¿no? Y que probablemente, mientras más nos acerquemos a las elecciones, recordemos que el 5 de abril es muy cercano a las elecciones, creo que este sentimiento antifujimorista puede reactivarse, ¿no? Entonces, sí creo que es bastante estratégico de su parte un poco moderarse dirigiéndose a ese electorado. Uh-huh, uh-huh. Miguel, ¿a ti qué te pareció? Digamos, traten de empalmar el análisis que ustedes me puedan dar con una mirada de lo que esperan la gente de su generación, de sus universidades, digamos, el sentimiento que ustedes pueden recoger a partir de las conversaciones que han tenido. Miguel, nos interesa tu opinión. Claro, es totalmente difícil, digamos, asimilar muy bien esta imagen que pretende dar la candidata Fujimori sobre la mano dura y en alusión a la maternidad, de que ella nos va a cuidar a todos como sociedad, porque es muy difícil desvincularlo con la dictadura, ¿no? Con la dictadura fujimorista en los 90. Entonces, yo creo que por esa parte hay muchas personas que definitivamente ya tienen descartado su voto, ¿no? Otro problema es, como han dicho, la corrupción, ¿no? Ahora bien, digamos, estas variables están siendo muy difíciles de sobrepasar para ella, lo que yo noto también es que está enfatizando mucho el recurso de un discurso emotivo, ¿no? Ella se refiere a que ha pasado de
de que ha recapacitado con todo su estadía en la cárcel y eso, pero no termina sinceramente de convencer. Al menos para mí es muy importante recordar la relación que tuvo la dictadura fujimorista con la historia de la Universidad de San Marcos, ¿no? Con la intervención militar. Y entonces yo creo que por esa parte hay un recuerdo muy latente hasta el momento. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Ahora, pasemos a Verónica Mendoza. Hace un rato Miguel, digamos, resaltaba algunas de los aciertos de Verónica Mendoza en poner, digamos, el tema de la violencia de género como un... empezando en los primeros 100 días. Entiendo que también esto en respuesta a varias cosas. Uno, que digamos, este debate fue el 9 de marzo, el día anterior se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, y también a que, digamos, trate de marcar una diferencia frente a temas en los que otro candidato que no estuvo en el debate, Rafael López Aliaga, ha puesto un poco en agenda, en cuestionamiento, ¿no? Miguel, cuéntanos y profundiza un poco más para ti cuáles fueron sus aciertos y también sus desaciertos, ¿no? Eh, o sea, yo creo que el principal acierto que ella ha propuesto ahora, bueno, que ha enfatizado, diré más que propuesto, es decir con todas las letras de que en los primeros 100 días ella va a tomar el control de la producción y distribución del oxígeno. Y esto, o sea, es prácticamente imposible no leer un debate así sin tener en cuenta el mismo contexto que estamos viviendo, ¿no? Donde hay miles de dramas familiares que finalmente van a influir en su decisión de voto, ¿no? Entonces, ese para mí es un acierto, pero por otro lado también me parece, como decía anteriormente, todavía tienen una actitud un poco tímida de mencionar con todas sus letras de que ellos son de izquierda y bueno, yo no sé si esto es motivo de campaña o simplemente es una omisión involuntaria, ¿no? Pero también hay muchas propuestas que menciona y que no termina de aterrizarlas, ¿no? Por ejemplo, dice recuperar la soberanía de los recursos naturales como el gas. Ya, o sea, entiendo la idea, pero ¿en qué casos concretos, cómo se materializa esto, ¿no? Se van a revisar concesiones, se va a estatizar las empresas. Entonces, por allí todavía no termina de cuajar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Marcia, ¿a ti qué te parece eso? Creo que hay, digamos, Miguel ha puesto un punto importante, que es el tema de qué tanto han aterrizado los candidatos las ideas que se les han planteado, ¿no? Al inicio de las intervenciones se les pedía que ellos den sus prioridades en los primeros 100 días, ¿no? Y después se les preguntaba cómo se va a financiar. No muchos de ellos aterrizaron bien, explicaron bien cómo es que van a financiar sus propuestas. ¿A ti te parece que Verónica Mendoza logró aterrizar, no logró aterrizar, fue concreta o no? Claro, en el caso de Verónica Mendoza, al igual que los demás candidatos, a mi parecer, respecto a su plan que iban a emplear en los 100 primeros días de su gobierno, respecto a la pandemia, todos mencionaron de que lo que todos ya sabemos que necesitamos, camas UCI, plantas de oxígeno, incluso se mencionó que iban a estar en todos los hospitales, vacunación, incluso se prometió hasta el 100% durante este año. Entonces, creo que como jóvenes y ciudadanos todos sabemos que esto es casi imposible. Eh, Más aún viendo los problemas que van a heredar estos gobiernos, ¿no? Del gobierno pasado de transición que se va a retirar. Entonces, en particular, Verónica Mendoza cometió el mismo error. Si bien es cierto, detalló bien lo que va a estructurar durante su gobierno, pero no se especificó y no se aterrizó las ideas de dónde va a salir ese dinero y cómo, si ya se tiene un plan totalmente estructurado y elaborado para lograrlo en esos 100 días. ¿No? Ajá, ajá. Nicolás, cuéntanos, ¿cuál es tu impresión de Verónica Mendoza? ¿No? Digamos, si ves también diferencias que
que tenga ella en la forma en la cual se expresó respecto a los otros candidatos, a mí me gustaría que resaltes eso, ¿no? Sí, bueno, en general creo que lo que destaco de Verónica Mendoza es que es bastante coherente con las propuestas de su plan de gobierno y con las declaraciones que ha venido haciendo en medios, ¿no? Ahora sí, al igual que en el caso de Keiko Fujimori que mencionaba hace un momento, noto también un poco más de moderación, tal vez un poco más de timidez con algunas propuestas polémicas, ¿no? Como el tema de la minería, la propuesta de la segunda reforma agraria, por ejemplo, que no ha tocado. Incluso cuando mencionaron la definición, que se definan en el espectro ideológico, no necesariamente dijo que era de izquierda, como en otras apariciones públicas ha mencionado, sino que lo dijo de otra forma, parafraseada, ¿no? Entonces, al igual que en el caso de Fujimori, la veo mucho más moderada, tal vez un poco intentando traer el voto un poco más del centro, ¿no? Y también destaco que haya mencionado el tema de género, ¿no? Tanto de la violencia de género como el impacto de la pandemia diferenciado por género. Y me sorprende que los otros candidatos no lo hayan hecho, tomando en cuenta que, como mencionas, el día anterior había sido el Día de la Mujer, ¿no? Eso, principalmente. Ah, bueno, y con lo que mencionaban los otros compañeros, sí creo que falta un poco más de sustento de cómo se van a financiar las propuestas, no solo en el caso de Verónica Mendoza, sino también en el caso de los otros candidatos, ¿no? Y fue algo que omitieron un poco en la segunda pregunta, a pesar de que estaba dirigida a eso, me parece. Ahora, el último candidato, Daniel Urresti, tú al inicio de tus intervenciones resaltabas este hecho de que, digamos, estas conductas que había tenido Daniel Urresti respecto cuando se intervenían los otros candidatos, ¿no? No es casual, ¿no? El movimiento corporal, la expresión, digamos, sabiendo que apareces en cámara, eso no es algo que, digamos, que aparece del momento, ¿no? Sino hay una expresión, hay una intencionalidad, ¿no? ¿Cuál te parece a ti que ha sido esa intencionalidad y qué tal te parecen que han sido sus propuestas? Bueno, creo que es un poco el personaje de Urresti de todo el tiempo, ¿no? Tanto en su labor como congresista como ahora como candidato, ¿no? Pero creo que en lo que ha fallado es que en este debate se ha orientado mucho a eso y ha evitado tocar más temas técnicos de sus propuestas, ¿no? Incluso en algunos casos me parece que las críticas que realizaba eran completamente sin fundamento, ¿no? Por ejemplo, decía, no te voy a decir en qué estás mal, pero pregúntale a otra persona, o decía, bueno, y lo que ha dicho esta persona está mal, pero no elaboraba más, ¿no? Entonces, sí creo que ahí ha fallado y se ha orientado mucho la crítica. Y creo que eso puede jugarle en contra. Marcia, hemos visto que en particular Urresti tenía esta conducta de reírse cuando intervenía George Forsyth. ¿Será que, digamos, quiere crecer a costa de Forsyth? Recordemos que, digamos, Urresti tiene un perfil de querer proyectar seguridad, ¿no? Digamos, seguridad ciudadana, lucha contra el crimen, y la gestión de Forsyth también ha sido un poco centrada en el orden, combatir la informalidad, aspectos en los cuales puede haber cierta coincidencia, digamos, en las figuras. ¿Te parece que esto ha sido, digamos, con esa intención o no tiene nada que ver? Bueno, como se mencionaba, concuerdo en la idea que Urresti ha tenido una actitud poco política al tratar de, bueno, al momento que hablaban los demás candidatos se reía o hacía gestos, ¿no? O no respetaba el tiempo que le tocaba exponer. Entonces, bueno, con el tema que tocas de las similitudes con el plan de Forsyth, considero que sí, hay similitudes en el aspecto de la lucha contra el crimen. Y bueno, también es un eslogan que usa mucho Forsyth, que él ha caminado, ha recorrido y conoce qué es las calles, ¿no? Entonces puede ser un aspecto que tiene cierta rivalidad ahí con el candidato Urresti, pero en sí me parece que es algo más que todo en general con todos los candidatos, ¿no? Porque en constantes ocasiones estuvo criticando a todos en sí. Miguel, cuéntanos a ti qué te pareció Urresti, nuestro último candidato a analizar. Bueno, yo creo que está cumpliendo el rol del showman, ¿no? O sea, como bien explicaba Nicolás,
que ha continuado desde que era congresista, diré, ¿no? Algo que sí me llamó, bueno, me impactó sinceramente es que en este debate él se enunciara a partir del capitán Arturo, ¿no? Entonces eso, por una parte, me pareció una falta de respeto contra los familiares del periodista Hugo Bustillo, el caso donde Urresti está todavía siendo investigado, y además una impertinencia, ¿no? En su actitud, bueno, definitivamente le faltó estar a la altura de la moderación de los otros candidatos, ¿no? Siempre, o sea, es una manera muy triste de ver que, o sea, de pensar de que mediante estas actitudes burlescas o incluso desafiantes uno puede convencer a los demás de que va a poner orden, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho haber tenido esta mesa en la cual podamos escuchar las voces de 3 estudiantes jóvenes que, digamos, es la primera vez que participarán en una elección presidencial. Sí me gustaría saber si alguno de ellos en particular se ha referido a propuestas que a ustedes, digamos, como jóvenes o gente de su generación, les parece necesario apuntalar, ¿no? Uno de esos temas, digamos, de los que ha cobrado mayor relevancia conforme han pasado las generaciones es el tema de la lucha contra la violencia contra la mujer, otro también es el tema del respeto a la institucionalidad y la democracia. Ya sabemos lo que pasa cuando no, digamos, hay un clima de caos político, ¿no? Quiero que, digamos, tener esta ronda final, empezando por Marcia. Bueno, considero que ninguno de los candidatos, a excepción de Verónica Mendoza, con respecto al tema, como ya se mencionó, de la mujer, sí le doy especial énfasis, así como he notado que Verónica eh, optaba por afinar sus propuestas en conjunto con el medio ambiente, ¿no? Entonces, siempre mencionaba el tema ecológico, que es algo que también nuestra generación también importa mucho, ¿no? Y algo resaltante que tienen en común todos los candidatos fue que se tocó el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Y el tema de fortalecer la PNP, revalorar el respeto hacia esta entidad. Entonces, como jóvenes, creo que muchos hemos sido víctimas de la inseguridad ciudadana y creo que es muy interesante la propuesta de hacer un trabajo articulado junto con la ciudadanía, ¿no? Y trabajar en conjunto, tomándose en cuenta tanto la opinión y bueno, la participación de los ciudadanos, los jóvenes. Justo Johnny Lescano mencionó las rondas campesinas, ¿no? Entonces, creo que esos serían los 3 campos que más tocan a los jóvenes porque, bueno, también creo que se ha dejado de lado un poco a nuestra generación, ¿no? Ninguno tocó el bicentenario ni los hechos que se han suscitado hasta hace poco. Miguel, cuéntanos tus impresiones finales sobre este mismo tema. Un punto que me ha interesado mucho y que me parece una muy buena protesta para apuntalar del partido de Juntos por el Perú es la reforma policial, ¿no? Reestructurar prácticamente para cambiar los valores, por una parte machistas, pero también por otra parte extremadamente violentos, ¿no? Que se ha visto en las manifestaciones. Y bueno, esto, al menos en la Universidad de San Marcos, esto sucede cada vez que existen protestas, ¿no? Siempre se criminalizan las protestas y además la universidad misma ha sufrido muchas intervenciones cuando todo ha estado tranquilo, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que Juntos por el Perú sí propone, digamos, una reforma policial a la altura de esta época, ¿no? Porque los otros candidatos lo que yo veo es que todos coinciden en reforzar el equipamiento, en aumentar su moral a partir de bonos, en que se descentralicen, de que aumenten, de que sean ayudados por las Fuerzas Armadas e incluso por las rondas campesinas, pero, o sea, el problema es más profundo, ¿no?
Nicolás, tus apreciaciones finales sobre lo mismo, digamos, me interesa ver qué tanto les ha satisfecho, digamos, la forma en la que han abordado los temas que les interesan a ustedes, gente de esta generación, de esta nueva generación. Bueno, en primer lugar, creo que destaca que no ha habido ninguna propuesta directamente dirigida a los jóvenes, ¿no? Más que algunos guiños tal vez con el tema de la educación, o Lescano con el tema del servicio militar con especialización técnica, pero ninguna dirigida a los jóvenes como el gran grupo social que conforman, ¿no? Y creo que sí es importante que los candidatos empiecen a orientarse a ese electorado, porque además, como mencionas, ha mostrado que tiene una gran capacidad de movilización política, ¿no? Y tal vez podría movilizar el voto faltando un mes para las elecciones. Sí, como mencionaba anteriormente, me parece bien que se mencione el tema de género, de violencia de género, ¿no? Que definitivamente está en la agenda de las nuevas generaciones. Y me parece interesante lo que mencionaba Miguel acerca de la reforma de la policía, ¿no? Creo que si bien no hacen mención directamente a las manifestaciones durante el gobierno de Merino, sí hay ciertos comentarios que sugieren que se refieran a eso, ¿no? Por ejemplo, Fujimori dice que la policía se lo ha humillado, ¿no? Que el gobierno lo ha humillado, y por otro lado, Verónica Mendoza dice más que se necesita una reforma de la policía, ¿no? Para gestionar conflictos sociales, incluso como mencionó Miguel, hizo referencia, ¿no? a la muerte de Inti Brian, ¿no? Entonces creo que ahí hay dos posiciones antagónicas, podría decirse, con respecto a la posición de la policía, y me parece que al menos los jóvenes que se movilizaron, que nos movilizamos en el año pasado, tal vez se orientan más, nos orientamos más a una reforma de la policía, ¿no? Bueno, les quiero dar las gracias a Miguel, Marcia y Nicolás por haber participado en esta mesa, también a todos los amigos del comercio por participar y escuchar estas opiniones que son una mirada diferente al debate que se produjo anoche. Los quiero invitar también mañana a que participen y observen el debate que va a haber, el segundo debate que va a haber entre candidatos presidenciales. Hernando de Soto ha confirmado su participación. Estamos todavía conversando con los otros candidatos para que, digamos, también se sumen a estos diálogos que estamos organizando desde el Diario del Comercio e Idea Internacional. Con ustedes será hasta otra ocasión. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, Jonathan. Muchas